Así que hemos pasado como iglesia una temporada en esta epístola tan importante, con tantas enseñanzas. Así que desde la próxima semana estaremos estudiando otro libro. Justo estamos ya a puertas de proclama. De repente hacemos un pequeño receso para tocar algún tema en especial y retomamos ya después de proclama con Segunda de Corintios. Y bueno, mis hermanos, Pablo va a cerrar la carta de los Corintios, como hemos estado viendo, con distintos saludos y exhortaciones. Y saben que cuando llegamos a partes como esta, a leer la Biblia, pensamos que es algo meramente protocolar, ¿no? Así que, bueno, no necesariamente, alguno puede pensar, no necesariamente esto es tan necesario que lo estudiemos a profundidad. Total, son saludos, son despedidas, es algo protocolar. Pero no, mis hermanos, la palabra de Dios es inspirada en su totalidad, toda es buena y útil para enseñarnos a ser hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra, como lo estamos viendo en estos saludos, en estas exhortaciones finales. La semana pasada vimos 5 actitudes, 5 aspectos que tenían que conformar nuestro carácter para ser más parecidos a Cristo y que son el resumen de la carta. Son 5 actitudes que tenemos que nosotros tomarlo como un mandato de manera personal, directa, de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de esta iglesia de IBDL, diciéndote a ti, hermano, que primero que nada, que estés alerta, que estés atento durante este tiempo a tu pecado, a la doctrina, estés atento, vigiles tu vida. Segundo, hemos visto que la actitud que tienes que tener constantemente, que el Señor nos manda a tener, es que permanezcas firme, que no te muevas por las circunstancias, que no seas un hermano que sea voluble, que sea como un sub y baja de emociones, permanece firme. Después hemos visto que el mandato de nuestro Señor Jesucristo a tener un carácter de valentía. Sé valiente para tomar las decisiones cuando haya que tomarlas. Sé valiente para predicar el evangelio. Sé valiente para, por ejemplo, para los corintios, creer en la resurrección, así sea anticultural, sea anti la cultura y te cataloguen como alguien que no tiene formación. Sé valiente para mantener en firmeza las convicciones de Dios. Sé valiente para disciplinar cuando haya que disciplinar, para confrontar el pecado, algo que le estaba faltando a la iglesia de los Corintios. Después vimos, además de ser valiente, que también te fortalezcas, que pongas tus fuerzas en Dios, en el evangelio de Dios, fortalécete en Dios. Y hemos visto que para eso tienes que tomar los medios de gracia que da la iglesia, que son la palabra, la exhortación de la palabra, la comunión con los hermanos, la oración, el participar de las ordenanzas. Entonces, afírmate y fortalécete, porque estás en una batalla. Y por último, haz todo en amor, porque todo esto, lo anterior, sin amor, se vuelve brutalidad, se vuelve tiranía, y el amor en realidad es el resumen de todo el resumen, porque si amamos, cumplimos toda la ley. Por supuesto, amar según la palabra de Dios. Eso vimos la semana pasada y quería recordarles otra vez, mis hermanos, yo me he estado constantemente toda la semana repitiendo estas 5 exhortaciones y toda la semana me repetía, Omar, tienes que estar alerta. Omar, tienes que mantenerte firme. Omar, tienes que, y así con tu nombre también, estate alerta, mantente firme, sé valiente, fortalécete y haz todo en amor. Y hoy vamos a terminar la epístola viendo 3 comportamientos, ya 3 acciones, ya no actitudes, sino acciones concretas, hechos. Acciones que Pablo va a modelar. Pablo va a modelar intencionalmente, por supuesto. Intencionalmente él va a dar una serie de saludos finales que quieren él modelar, quiere ser de ejemplo, porque él sigue a Cristo y quiere que lo sigan a él para que de esta manera sigan a Cristo. Y va a mandar que estas 3 acciones, estos 3 comportamientos deben tener los corintios para que la doctrina se termine de aterrizar. Hemos visto que
Todo lo último ha sido aterrizando la doctrina en el bolsillo, aterrizando la doctrina en el ministerio, aterrizando la doctrina en el carácter, y hoy vamos a terminar con aterrizar la doctrina en nuestro comportamiento. Mis hermanos, si las iglesias vivieran estas tres acciones, estos tres comportamientos, estas tres formas de comportarse, si la iglesia de Cristo viviera así, no habría tantos celos, no habrían tantas contiendas, heridas, aislamiento, tribalismo y caudillismo en la iglesia. Pablo va a dar cómo debemos sujetarnos, a quién debemos sujetarnos. En vez de adornar la doctrina, la iglesia, lamentablemente, el comportamiento de la iglesia está haciendo que se blasfeme el nombre de Cristo. Recordemos que la blasfemia, generalmente, cuando se blasfemaba del nombre de Dios y el pueblo de Israel hacía que se blasfeme el nombre de Dios, es cuando al ellos perder una batalla, los pueblos que habían ganado pensaban y decían que sus dioses eran más poderosos que los dioses de Israel. Por lo tanto, la blasfemia era: mi Dios sí tiene poder porque te vence, y tu Dios no tiene poder. El paralelo es que cuando nosotros no vivimos esto, lo que el mundo piensa es: el evangelio de los evangélicos no tiene poder, porque no transforma las vidas. Y yo con mi moralidad vivo una vida mejor que la de esos cristianos. Y eso es lo que al final termina haciendo la iglesia cristiana al no vivir estos tres comportamientos. Si todas las iglesias de Cristo vivieran este comportamiento que vamos a ver hoy, adornarían la doctrina. Pero ¿cómo Pablo les muestra con su propio ejemplo el comportamiento que deben tener en la iglesia? Y vamos a 1 Corintios, capítulo 16, los últimos versículos, del versículo 15 en adelante. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunacio y de Acasio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Vamos a ver tres comportamientos que Pablo modela con estas últimas exhortaciones que debes tener desde el día de hoy para que tu vida adorne la doctrina y demuestre que estás realmente viviendo la teología. Tres comportamientos que debes tener desde el día de hoy para que tu vida realmente adorne la doctrina. Y el primer comportamiento es sometiéndote a un liderazgo correcto. Sometiéndote a un liderazgo correcto. Pablo empieza el primer versículo, el 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, que ellos han dedicado al servicio de los santos. Y miren, mis hermanos, que Pablo cambia el tono. De estar dando un tono imperativo, militar, estad alertas, estad atentos, estad firmes. Ahora cambia a un tono más familiar, más cercano, más íntimo. Hermanos, le dice. En el griego, en realidad, acá no se nota, pero en el griego, el mandato o la petición, la exhortación que está en el versículo 16, miren el versículo 16, dice, os ruego. En el griego, en realidad, ese os ruego está en el versículo 15. Os ruego, hermanos. Y ponen como un paréntesis, Pablo de explicación. Ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya.
y que ellos han dedicado al servicio de los santos, y cierra el paréntesis y dice que se sometan a gente como ellos. El ruego, entonces, implica una familiaridad. Hay un cambio de tono. Paracaleo. Les pido fervorosamente, les animo, hermanos. Se ve claramente la majestad de la iglesia local para Pablo, siendo él un apóstol. En medio de la autoridad que tenía de apóstol, se ve cómo él quiere pastorear desde el ejemplo, no enseñoreándose, sino sometiéndonos unos a otros, como una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo. Él prefiere, en vez de mandar, ser ejemplo de cómo se debe ser autoridad en la Biblia, cómo se debe ser autoridad en la iglesia. Y él lo modela con este tipo de liderazgo. Os ruego, hermanos. Es un ruego. Es un ruego que cambia la tonalidad, donde se ve lo mismo que él ahora va a decir que tienen también la familia de Estéfanas. El tipo de autoridad y cómo la ejerce, por supuesto, él está exhortando a que se sometan a personas que aman a los hermanos, que trabajan entre ellos, y el mismo Pablo tiene que dar ejemplo de eso, en cómo también los exhorta y los anima a esto. Y Pablo, antes de dar el mandato, antes de dar la exhortación, primero quiere aclarar algunas cosas. Primero quiere que toda la iglesia se dé cuenta y quiere hacerles ver, o quiere hacerles recordar más bien. Antes de decirles que se sujeten a la familia de Estéfanas, quiero que ustedes recuerden quiénes son, cómo son, para que se sujeten a personas en función de lo que son, de sus características. Y lo primero que dice Pablo es, ya sabéis, o sea, esto a ustedes les consta, esto no es escondido, esto no es algo que ustedes tienen que investigar o indagar, sino que ustedes lo ven. Es visible, es claro. Para todos es claro. O sea, tú le preguntas a cualquiera de la iglesia de Corinto, ¿qué opinas de la familia de Estéfanas? Y va a decir esto. ¿Por qué es visible? Porque es parte de la vida diaria de esta familia. Porque es notorio. Y así tiene que ser, mis hermanos. Y para eso, por supuesto, tienes que convivir con la iglesia, tienes que estar comprometido con la iglesia, y toda la iglesia tiene que ver. Ya lo saben ustedes. Pablo dice, ustedes lo saben. Porque es evidente. Porque eso lo viven. Porque ellos están en la vida de la iglesia. Que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Lo primero que Pablo les dice de esta familia para que se sometan a ellos es que son las primicias de Acaya. ¿Qué quiere decir? Para Pablo, por supuesto en su trasfondo judío, el concepto de primicias tenía un trasfondo religioso. Los judíos celebraban una fiesta religiosa cuando hacían la primera cosecha, y ahí celebraban las primicias, la fiesta de las primicias. Traían su primera cosecha y la ofrecían como una ofrenda a Dios. Y de esta manera, lo que los judíos estaban diciendo es, Señor, si hoy día he podido cosechar esto y voy a tener para comer este año, es porque tú lo has prometido, lo has permitido en tu gracia. Esto no es mi habilidad, no es mi trabajo. Ahora recuerden algo. Pablo va siempre cuando habla de la cosecha de almas, cuando habla del evangelismo, se remonta a la figura de la agricultura. ¿Por qué? Porque la figura de la agricultura es trabajar denodadamente durante un largo tiempo en un terreno que aparentemente es un terreno seco, pura tierra. Y el labrador se levanta todos los días, trabaja arduamente, agarra la tierra, la trabaja, la riega, le hace los surcos, y al día siguiente se levanta y ve la tierra y no hay nada. Y no ha pasado nada. Todo está igual. El trabajo del agricultor es en fe. Día a día. No pasa nada. La tierra está así. Llueve hasta que comienza a germinar. Así es el evangelismo. Así es la tarea del evangelio. Y por eso es que Pablo siempre va a la cosecha. Y dice, en medio de ese trabajo arduo, los primeros, la primicia, el gozo grande, el premio, por así decirlo, ha sido que cuando yo prediqué en Acaya, en la zona de Atenas, de Grecia,
la zona más culta, filosófica, y por lo tanto aparentemente la más difícil, humanamente hablando, las primicias fueron esta familia. Y cuando ellos fueron los primicias, de acuerdo a la fiesta de las primicias judía, lo que Pablo está diciendo, estos son primero un reconocimiento que es Dios el que va a cosechar y el que va a producir el fruto, no mi trabajo. Y segundo, que ese fruto promete que la cosecha va a ser abundante. Entonces, lo que le está diciendo es, para mí, mis hermanos, los de la familia Estefanás, para mí han sido de ánimo, han sido de gozo. Me regocijé. No es cualquier familia, es especial. Y no porque de alguna manera ellos sean mejores que otros. Simplemente porque en la providencia de Dios, Dios escogió que esas familias fueran los primeros frutos y por tanto fueran las primicias. Esa familia, para mí, esa familia representa que Dios es el que ha fructificado en una tierra tan difícil como Acaya, como Atenas, como Grecia, ¿no? Que era la tierra de los filósofos, de los eruditos, de los superconocedores, de los líderes de opinión. Ahí Dios está fructificando con su evangelio. Segundo, para mí esa familia representa que hay esperanza para toda Acaya. Porque si ellos han conocido el evangelio de Cristo en una zona tan difícil, el evangelio es poderoso y nada se puede limitar. Nada puede limitar el evangelio. No hay lugar difícil para el evangelio. No hay zona árida para el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si en un lugar no da fruto, no es porque Dios no pueda o porque el evangelio sea menos poderoso, es porque Dios en su soberana voluntad no quiso. Porque Dios es soberano. Y si Dios ha querido que en Acaya haya fruto, Él está demostrando que no importa cómo sea la tierra, no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan eruditos se sientan y tan orgullosos sea la gente, el evangelio quebranta todo eso y trae frutos. Y esto para mí representa a la familia de Estefanás. Acaya tiene frutos. El evangelio tiene poder hasta para obrar en Acaya, la ciudad de Atenas y de Grecia y de Corinto. Ahora, cuando yo digo que Estefanás y su familia son las primicias, lo que estoy diciendo también es que esto, para mí, esto es como si yo hubiera agarrado a toda la familia de Estefanás. Mírenme, préstenme atención, como si yo tuviera una canasta, ¿no? Entonces yo agarro a toda la familia de Estefanás, la pongo en la canasta, entonces voy donde Dios, me arrodillo delante de Dios y le digo, Señor, te ofrezco, esta es mi ofrenda a ti. Te los doy a ellos como ofrenda, te los dedico. De esta manera, Señor, yo te pido que todo lo que sale en Acaya sea consagrado para ti. Toda la cosecha sea para ti. Entonces no sé cómo decirlo, es como si cada vez que tú presentas el evangelio y alguien se convierte, es como si tú le estuvieras dándole a Dios una ofrenda. Señor, te los ofrendo. Son mi regalo para ti. ¿Qué regalo más grande le podrías dar a Dios? O sea, yo sé que ustedes quieren de alguna manera retribuir a Dios. Qué privilegio más grande, qué precioso, qué gozo hay para un verdadero creyente cuando le puede decir a Dios, Dios, te ofrezco esta familia que les prediqué el evangelio y tú has fructificado el evangelio. Son mi ofrenda para ti. ¡Wow! Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Cuando estemos en el cielo, lo mejor que nos va a pasar es poder darle nuestras coronas. Cuando estemos en la tierra, es ofrendarle a la gente que le hemos predicado el evangelio. Así que el primer punto que aquí Pablo está resaltando es la pasión por el evangelio. La pasión por el evangelio. Además que ellos sabían que la familia de Estefanás eran la primicia de Acaya. Lo otro que ellos sabían es, y que ellos, esta es la clave y la muestra y la comprobación y la prueba de que verdaderamente eran creyentes, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, ellos, esta familia, cuando conocieron a Cristo, en un lugar que tú pensarías, bueno, estos son gente difícil, ¿no? Ha conocido el evangelio, pero hay que de alguna manera animarlos, estar con ellos.
porque son eruditos, son filósofos, son pensadores, entonces hay que tratarlos de manera especial. Pero no, estas personas se convirtieron y lo que quisieron hacer es: queremos consagrar nuestras vidas para el servicio a Dios. O sea, el evangelio tiene poder. Desperdiciamos el tiempo tratando de discipular a gente que no es creyente. Estos eran los que se dedicaron, ellos mismos se dedicaron. ¿Sabes qué, Pablo? O sea, como para poder ilustrar lo que significa este término dedicar, ¿no? MacArthur dice que es un término comparable a la adicción. A la adicción a una sustancia. Dedicarse a la diaconía de los santos. O sea, esta persona, naturalmente, como cualquiera que entendió la gracia, lo primero que quiere hacer es: ok, Señor, yo me dedico a la obra. Y no me estoy refiriendo a que eran siervos de tiempo completo, pastores o misioneros, sino que simplemente eran creyentes. Y ellos se han dedicado a la diaconía de los santos. Se han dedicado, se han entregado por completo. Cuando dice que se han dedicado, era un servicio comprometido. Ellos no estaban comprometidos con Pablo. No estaban comprometidos con la iglesia de Corinto. Ellos estaban comprometidos con su Dios en el servicio. Comprometidos. Dedicar. ¿Qué es dedicar? Ok, yo tengo una camisa, tengo otra camisa. Esta camisa la voy a dedicar a mi trabajo en la oficina. Esta camisa la voy a dedicar solo para ir a la iglesia. Eso es dedicar. Entonces, ellos, la familia Estefanas, dijeron: ok, aquí está mi vida. Esta mi vida la voy a dedicar a servir a los santos. Para eso es. Para eso estoy, para eso vivo. Es mi dedicación. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. 1 Corintios 12, 18. Pablo dice que todo ministerio, no el pastoral solamente, todo ministerio es un llamado del Señor. Dice: mas ahora, no el pastor, no IBDL, no Pablo, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién te colocó en el ministerio que estás? Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. No dice solo los pastores han sido llamados y han sido colocados por Dios, no dice todos. Y la familia Estefanas lo entendió y lo vivía. Este servicio era el propósito de sus vidas. Para eso he nacido, Pablo. ¿Qué eres, Estefanas? Soy un diácono de los santos de Corinto. ¿No eres Estefanas? No. Por encima de mi propia identidad, mi identidad es mi ministerio. Para entenderlo. Era el propósito de sus vidas. Versículo 16. Es por eso. Ustedes saben esto, que son las primicias. Y saben esto, que son los que se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, aquí está dando Pablo 3 características de personas a las cuales nos tenemos que sujetar. Primera, son creyentes verdaderos. Segunda, son personas dedicadas a la obra y realmente honran la obra de Dios. Honran el ministerio sirviendo como si fuera para el Señor, dedicándose a ese ministerio. Son personas que te confrontan con su forma de servir, porque lo hacen como para Dios. Y tercero, Pablo dice: y a todos los que ayudan y trabajan.
Ese ayudan y trabajan, ahí usa dos vocablos, Pablo, energeo y copiao, que son palabras muy especiales. ¿Por qué? Porque estas dos palabras, energeo y copiao, sinergeo y copiao, es primero asistir, cooperar, aprender a trabajar con otros, y copiao es el término que se usa para un trabajo arduo, exhausto, que te deja adolorido por el mismo esfuerzo. En realidad, el término implica a alguien que ha quedado moretones. Amoratado. Alguien quedado con moretones. ¿Por qué? Porque ilustra el padecimiento que implica que te has esforzado más allá de tus límites. Pablo dice a todos los que trabajan así, a todos los que sirven de esta manera en la iglesia, sujetados. Es un trabajo apasionado. Definitivamente, la única manera en que tú vas a poder confirmar que una persona es digna de sujetarte a ella es que esta persona esté en una iglesia local, la gente la haya visto en el día a día y reconozca que cumple estas características. Esto solo se da en el contexto de la iglesia local. No es ese servicio del que no le preocupa si llega tarde o de que falta cuando a veces se pone un poco difícil cumplir. Es el servicio de quien predica un mensaje confrontativo con su ministerio, que te edifica. Es imposible mirar a este tipo de personas y no decir, este le está sirviendo a Dios y no al pastor, y no a los hombres. ¿Tú sirves así? Sujétate a personas así. Sométete voluntariamente a personas que tienen este perfil, que sirven de esta manera. Mira su testimonio, mira su servicio, mira si realmente cuando lo hacen, lo están haciendo para Dios, con gratitud, con pasión, con amor por Dios, y no lo están haciendo para los hombres. Se nota que no lo están haciendo para los hombres. Se nota que no importa si alguien los está mirando o no. Se nota que así toda la gente llega tarde, él dice, no importa, yo llegaré temprano porque yo sirvo al Señor. A esas personas dice, sométense. Y, por supuesto, en el contexto de Corinto, de las divisiones, porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, cambien su chip de cuál es el estilo de liderazgo al que deben seguir. Ustedes tienen el chip de que los sofistas, buenos oradores, el que tiene más likes, más seguidores, o es más popular, ese es el líder. No. Para la palabra de Dios, para la iglesia, el líder es el que sirve. Y el que sirve así. Así que sáquense ese chip del mundo y métanse el concepto bíblico de a quienes se tienen que someter. Segundo comportamiento. Regocíjate en el compañerismo. Además de someterte al liderazgo así, el segundo comportamiento es que te regocijes en el compañerismo. O sea, si tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, te vas a regocijar en la comunión con tus hermanos. Es verdad, mis hermanos, que hay circunstancias en las que los domingos podemos estar pasando por algún problema, por alguna dificultad, y venimos cargados, venimos con alguna tensión, venimos preocupados, venimos con algún problema. Pero también es verdad que si tú eres verdaderamente creyente, tú quieres venir a la iglesia,
porque la iglesia para ti significa gozo, descanso, regocijo. Y Pablo lo muestra con su ejemplo. Miren el versículo 17. Dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estéfanas era el padre de la familia esta que acaba de decir, ¿no es cierto? En 1 Corintios, en el capítulo 1, vemos que Pablo no bautizaba, se cuidaba de bautizar. Él no quería que pongan la mirada en él y evitaba todo lo que de alguna manera jalara atención. Él, entre los pocos que bautizó, justo bautiza a la familia de Estéfanas en Corinto. Y Estéfanas vino, el padre de familia, con Fortunato y Acaico. Algunos dicen que este Fortunato y Acaico, por sus nombres, son nombres de esclavos. Podrían ser ex esclavos o parte de la familia de Estéfanas, porque en ese tiempo la familia no eran solamente los hijos y los familiares de sangre, sino incluso los siervos que trabajaban en la casa. No sabemos, no hay nada exacto aquí en la Biblia, no hay algo claro, no podemos ser dogmáticos, pero lo que sí es que eran dignos representantes de la iglesia de Corinto. Y para Pablo ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, ¿qué está diciendo ahí? ¿Saben qué, Corintios? La presencia de ustedes para mí es una necesidad. Yo los necesito. Y esa necesidad, estos tres, aunque no los he visto a todos los corintios, pero al ver estos tres rostros me hicieron recordar a toda la iglesia. Porque cuando yo estaba en Corinto, yo los veía estos tres. Cuando tú llegas a una iglesia, una de las cosas que reconoces son los rostros, ¿no? Como, estoy entrando a tal iglesia. ¿Por qué? Porque veo las caras, ¿no? Pues no importa tanto el local, el edificio, no importa, esto cambia, sino los rostros. Pablo dice, estos tres me han representado a toda la iglesia. Porque he visto tres rostros conocidos. Me sentía como en Corinto. Así que han suplido una necesidad que yo tenía. ¿Qué es lo que yo necesito? A los corintios, a ustedes los necesito. Tenían esa necesidad, ellos la suplieron. O sea, corintios, los necesito. Los necesito. Ese es el amor cristiano. Un hermano en Cristo necesita a sus hermanos. Es un amor que tenía Pablo por la iglesia de Corinto. Y dice, me regocijo cuando ellos vinieron. Me regocijo. Es un tiempo para mí de descanso. Ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿cuánto tiempo tú puedes estar sin congregar? ¿Cuánto extrañas a la iglesia? ¿La extrañas realmente? Es para ti una hermosa provisión que Dios ha provisto. ¿La iglesia? ¿La necesitas? Claro, tú me vas a decir, para mí Cristo es suficiente. Sí, entiendo. Pero justamente en esa suficiencia que Cristo es para nosotros, en momentos en los cuales por alguna razón no podemos venir, Él en su misericordia, en su gracia, suple lo que no podríamos completar a no ser solo por la presencia de la iglesia. Pero en las circunstancias normales, Él ha diseñado la vida cristiana de tal manera que la vida cristiana tiene un componente que se llama la comunión con los hermanos, que es vital. Y sin eso no tienes vida cristiana. No es vida cristiana. Es un componente terapéutico, es tu laboratorio de pruebas, es donde tú aplicas la doctrina, es donde tú mismo mides a ver si estás siendo maduro en la fe, porque ahí con tus hermanos vas a tener conflictos, vas a tener contiendas, vas a tener que algunos soportarlos, amarlos, ¿no? Es la vida cristiana. Y Pablo está diciendo, ellos han suplido una necesidad
¿Cuál es mi necesidad? Como, oye, Pablo, tú eres el apóstol, tú estás más directo con Cristo. A pesar de que soy el apóstol, yo los necesito a ustedes. Mi vida cristiana es estar con ustedes. Me regocijo. Tú tienes este sentir por la iglesia, tú concibes así a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, cuando recién me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Cristo, me iba a la universidad, me acuerdo en la Universidad de Lima, y me encontré a un hermano de la iglesia. En esos momentos desaparecieron todas las demás personas. Un hermano acá en la universidad, en este lugar, ¿no? Ahí todos, pues, todos mis compañeros de aula querían hablar de otros temas, ¿no? Que mira tal chica, que mira tal esto. Todos querían un hermano, alguien de mi iglesia. Y era para mí como, wow, un refrigerio, un descanso. Me iba corriendo a saludar. ¿Cómo estás? ¿Estás estudiando acá también? Sí, ay, qué lindo, yo también. ¡Qué bueno! ¿No? Y la verdad que nunca había experimentado eso. No sabía que era tan especial encontrarse con un hermano de la iglesia. Hasta que te vas acostumbrando. Pero siempre debe haber eso. Para Pablo es, oye, me encontré a estos 3 hermanos y fueron un gozo. Versículo 18. ¿Por qué? ¿Por qué fue un gozo? Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Esta palabra confortar, para ilustrarla, para entenderla, confortar mi espíritu. ¿Qué es confort? Físicamente hablando, cuando tú dices, mira, te voy a dar un lugar muy confortable. ¿Qué es un lugar confortable? Algunos piensan, un lugar confortable es estar en la playa, palmeras, una hamaca, tirado, escuchando el mar. Confort, ¿no? Un carro confortable es muy cómodo, que te sientas en el carro y parece que estuvieras en la sala de tu casa, estás descansando mientras manejas, ¿no? Y afuera están todos tocando el claxon y tú estás en tu sala, ¿no? Confort. Y así venden el confort. Pablo dice, para mí el confort no es el físico, sino el confort de mi espíritu es estar con mis hermanos. Estar con mis hermanos es confort en mi espíritu, es descanso. Descanso. Metémonos un poco a la mente de Pablo. Pablo está lidiando con una iglesia complicada que es Corintio. Muchos ahí se oponían a su autoridad. Hasta cierto punto trataban de desprestigiarlo, los que no eran de Pablo, por supuesto, ¿no? Y él estaba lidiando con una iglesia muy complicada, y ver a 3 hermanos de la misma Corinto que lo visitan a Pablo, lo animan, lo confortan. Él se sentía pues un descanso en medio del trajín, en medio de la batalla, de la lucha, de lo difícil que es lidiar al día a día con el ministerio. Ellos me hicieron descansar. Me dieron un descanso. ¿Es así para ti? ¿O tú más bien quieres descansar de los hermanos? O algunos más bien quieren descansar de los hermanos, ¿no? No, mis hermanos. El descanso son tus hermanos. El verdadero descanso espiritual son tus hermanos. Claro, físicamente te agotas, pero espiritualmente te hacen descansar. ¿Y qué es más importante? Regocíjate en el compañerismo. Versículo 19. Y aquí Pablo amplía el horizonte del compañerismo. Miren, ¿no? Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Corintios. Todas las iglesias de Asia los tienen en cuenta, de toda esa región. Me mandan saludos para ustedes. Los conocen, los aman.
Éfeso, Hierápolis, Colosas, Pérgamo, todas esas iglesias les mandan saludos. La iglesia universal. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, no solo las iglesias de una región, la iglesia universal, sino una iglesia local, la iglesia local de Aquila y Priscila, que se congregan en su casa. Esa iglesia local los saluda mucho. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. De manera particular, independiente, individual, cada hermano, nombre por nombre, rostro por rostro, ellos los saludan. Hay 3 niveles aquí de compañerismo que Pablo quiere enfatizar de manera intencional a una iglesia que se quería aislar. ¿Saben qué? Los corintios se creían especiales. Es más, hasta cierto punto pensaban que la verdad había salido de ellos. Ellos eran los dueños de la verdad. Hasta cierto punto. Miren el versículo 1 Corintios 14, 36. 1 Corintios 14, 36. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, los corintios decían: nosotros tenemos tal conocimiento y somos una iglesia tan especial que nosotros mismos podemos poner nuestras propias normas sin tener en cuenta a la iglesia universal y lo que opine, lo que hagan los demás. Pablo le dice: no. ¿Acaso ustedes son los únicos cristianos en el mundo? ¿Acaso solo ustedes han llegado al evangelio? Esto lo tiene que hacer Pablo muchas veces, porque una de las características de los corintios era: nosotros somos la iglesia más especial, nosotros somos la más avanzada, la más conocedora, y hasta cierto punto, por eso nosotros podemos ser hasta cierto punto independientes. Miren lo que dice 1 Corintios 11:16. 11:16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Corintios, no están solos. No están solos. 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios 14, 33. Otra vez Pablo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está tratando de hacer Pablo aquí? Salgan del aislamiento. Entiendan que son parte de un cuerpo universal de creyentes. Y es más, para que sepan que así ustedes piensen así de ellos, que ellos no piensan así de ustedes, por eso es que yo les hago ver acá que la iglesia universal les manda saludos. Una iglesia local en específico les manda saludos. Y hermanos en Cristo individuales les mandan saludos. Tengan comunión, no solamente dentro de la iglesia local, sino también sean conscientes de la comunión que tienen con la iglesia universal, con iglesias locales y con hermanos en Cristo independientemente de cada iglesia local. 3 niveles, 3 aspectos de comunión en el cual nosotros también tenemos que regocijarnos. Es una de las bendiciones de participar de conferencias como Proclama, por ejemplo, ¿no? Poder ver a la iglesia universal, poder ver un poco más a la iglesia, poder entender, conocer a hermanos de otras congregaciones locales y de esta manera también, hasta cierto punto, vernos a nosotros, compararnos con ellos, en el buen sentido, ¿no? Y ver qué cosas tenemos que mejorar. Ellos están haciendo mejor que nosotros, ¿no? Esto nos protege. El aislamiento te hace más vulnerable. Y Pablo quiere sacar a la iglesia de Corintios de su aislamiento definitivamente. La iglesia de Asia, la iglesia local de Aquila y Priscila, los hermanos de manera independiente y en particular, todos ellos los saludan. Mis hermanos, regocíjense de la comunión con sus hermanos. Pero ¿saben qué? No solo de la comunión con sus hermanos de IBDL, también de la comunión con la Iglesia Universal,
con una iglesia local en particular y con hermanos en particular de las iglesias. Regocíjense con ellos. Por último, Pablo les dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. O sea, prácticamente el saludo que les está mandando, dice, ese saludo, ¿cómo lo van a expresar? Pues agarren, ¿no?, a su hermano y bésenlo en las mejillas. Pero por si acaso, un ósculo santo, para que no haya ningún malentendido, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es, bueno, una de las formas de justamente regocijarse de la comunión es exprésense afecto intencionalmente. Dense la mano, abrácense. Dense palmadas, ¿no?, en el hombro. Exprésense afecto. Las expresiones de afecto son parte del comportamiento que aterriza la doctrina a actos tan cotidianos, tan físicos, tan palpables como un beso en la mejilla. Aterriza la doctrina desde las glorias de la altura, del cuerpo glorificado, del cuerpo eterno, celestial, hasta el día a día de un beso en la mejilla. Aterriza la doctrina. Aterrízala. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Una forma de tener comunión de Pablo con la iglesia de Corinto era: yo mismo voy a escribir el saludo con mi mano. Una forma de reconocimiento, una forma de expresarles mi consideración, una forma de amarlos, es a través de un correo, ¿no? En ese tiempo que eran las cartas escritas por Pablo. Tercera forma de comportarse que aterriza la doctrina: reprueba a los anticristos. Únete a los creyentes, regocíjate en congregarte con ellos, pero reprueba a los anticristos. O sea, catolicidad, pero no ecumenismo, ¿ah? ¿Entienden esos conceptos, no? Catolicidad, la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, pero tampoco te unas con los que no son la Iglesia. Y Pablo en el versículo 22 dice, para hacer el balance, ¿no? Unidad, regocijo en la comunión, pero, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito, anatema. Que sea anatema. Qué interesante. Qué interesante. O sea, Pablo está diciendo, miren, ustedes en Corinto se pelean, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y prácticamente hasta muchas veces llegaban al punto de decir, el que no ame a Pablo y sea de Pablo, no es mi amigo, ¿no? Por decirlo. Yo no me junto con él. Yo solo me junto con los de Pablo. Yo solo me junto con los de Apolo. Yo solo me junto con... Y la iglesia de Cristo muchas veces está así, ¿no? Yo solo me junto con los calvinistas. Yo solo me junto con los wesleyanos. Yo solo me junto con los... No sé. Si no amas a Wesley, eres anatema. Algunos dirían. Si no amas a MacArthur, ¿no? Pero aquí Pablo dice, no, esa no es la línea divisoria. Marca la línea roja de la cual no se debe pasar. Y es el que no amare a Jesucristo. El que no amare a Jesucristo, el que sea maldito. Que sea maldito, que sea reprobado, que sea objeto de maldición y execración. Y parece grave, ¿no? Parece bien duro. Pero hay que marcar bien la línea. El problema, mis hermanos, es que cuando tú dices el que no amara a Jesucristo sea anatema, pues ¿saben qué? Todos aman a Jesucristo. Los mormones aman a Jesucristo, los testigos de Jehová aman a Jesucristo, los hinduistas aman a Jesucristo, los ateos aman a Jesucristo. Sí, fue un gran maestro, enseñó valores, los ateos. Todos aman a Jesucristo. Pero por supuesto, acá tenemos que por eso definir un poco mejor qué es realmente amar a Jesucristo. Pablo, en el capítulo anterior, en el versículo 34 de 1 Corintios 15,
34, él dijo, ¿no? En el contexto de los que estaban negando la resurrección, ¿ah? Estaban negando una doctrina, la resurrección, dice, velad debidamente, miren, vigilen, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo? La gente que está dentro de Corinto, que está negando la resurrección, en realidad no conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces, claro, por fuera dicen amar a Dios. Ningún falso maestro va a venir acá a decir, ¿sabes qué? Odio a Jesucristo, así que todos ustedes me dejan a Jesucristo y se van a adorar a Satanás. Nadie va a venir así, ¿no es cierto? Todos van a venir diciendo, Jesucristo, por supuesto, yo lo amo, amén, sí, gloria a Dios, yo amo a Jesucristo. Por eso es que hay que definir bien. Pablo dice, los que están negando la doctrina de la resurrección no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, no pueden amar a Dios. No pueden amar a un Dios que no conocen. Y el punto focal para ver si ellos conocían o no a Dios era si creían en la resurrección, una doctrina. Por supuesto. Y algunos, por supuesto, terminaban concluyendo que si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Al final, mis hermanos, el amor a Cristo no es amar al Cristo que yo tengo mi idea. No es amar al Cristo que a mí se me ocurre. Yo amo al Cristo que es una reencarnación de Krishna y que es un gurú. Pero ese no es el amor que Pablo está diciendo. El que no amare a Jesucristo sea anatema. No es ese Cristo que es descendiente de Krishna, que es un gurú, por supuesto. Por supuesto que lo que Pablo está diciendo, el que no amare al Cristo de la Biblia. El que no amare al Cristo de la Biblia. El que no amare al Cristo que la Biblia describe quién es y que la Biblia describe qué hizo. La persona y la obra de Cristo que tenemos que amar es la que está en la palabra de Dios. Y aquí es donde el que no amare sea anatema. Aquí sí, con todo el amor, pero con toda claridad, tenemos que entender que los mormones no aman a Cristo. Porque ellos dicen que Cristo es un ser humano que evolucionó hasta llegar a ser Dios. Ese no es el Cristo de la Biblia, que fue engendrado por padres físicos. El Cristo mormón, que fue hermano de Lucifer. Los mormones sean anatemas. No lo digo yo. Sean anatemas. Y hasta que no entiendan que son anatemas, no van a entender tu necesidad que tienen de arrepentirse y creer en el verdadero evangelio. Si los tratas como si estamos en lo mismo, al final todos los caminos llevan al mismo. ¡No! El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Mormón amado, estás siendo anatema. Eres maldito, arrepiéntete. Si por supuesto es tu familiar, ¿no? Si realmente lo amas, le vas a decir eso. En amor. Los testigos de Jehová dicen que Jesús hubo un tiempo que no existía y que antes era el arcángel Miguel. Y para ellos, para los testigos de Jehová, la salvación final depende de nuestra obediencia. Pues ¿saben qué, testigos? Con toda claridad les digo, sean anatemas. Sean anatemas, sean malditos. Hasta que reconozcan su situación, no van a entender la necesidad que tienen de arrepentirse. Los del Evangelio de la Prosperidad, en la práctica, rebajan la obra de Cristo, de la expiación de nuestros pecados, la gran obra de la expiación de nuestros pecados, a un seguro de salud y riqueza. Terminan transformando la obra de Cristo en la cruz en un seguro de salud y riqueza. Un cambio sutil. Un cambio de énfasis que al final termina poniendo el énfasis en la pobreza antes que en el pecado. Entonces, ¿Cristo por qué murió?
por mis pecados, sí, por tus pecados, pero también para que seas rico. Pero al final se termina poniendo el énfasis en la riqueza. Entonces, mis hermanos, no podemos asegurar que todos los que estén en iglesias de la prosperidad sean anatemas, pero es muy probable que con ese evangelio haya muchos anatemas en esas iglesias, porque terminan rehaciendo la obra de Cristo en la cruz de una expiación a un seguro de salud y prosperidad. Alguien les tiene que advertir, cuidado, si se está predicando ese evangelio, el sacrificio de expiación de los pecados de Cristo lo están volviendo un seguro de salud y prosperidad. Los católicos es algo más sutil, porque aunque en sus credos históricos afirman la obra y la persona de Cristo, con sus dogmas los destruyen. Al hacer hasta cierto punto nuestra justificación, algo que depende de la práctica de los sacramentos, están rebajando la obra de Cristo en la cruz. Porque Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los justificados. Así que los católicos sean anatemas por predicar un evangelio de obras. Y necesitan arrepentirse. Todos dicen amar a Cristo, pero cuando rebajan la persona a la obra de Cristo, no lo aman y son malditos. Es imposible que alguien para quien Cristo realmente le ha resplandecido y conoce la gloria de la persona de Cristo y su obra en la cruz, si lo entiende bien, es imposible que esa persona sea seducida por cualquiera de estos falsos evangelios. Si algo le puede sorprender y cautivar más que el Cristo de la Biblia, es porque realmente no ha entendido el Cristo de la Biblia. Pablo dice, después de decir esto, el que no amare a Jesucristo sea anatema. Qué claro, ¿no? Qué contundente, qué vertical. Después de haber dicho que me regocijo en la comunión, dice, el que no amare sea anatema. Esa es la línea divisoria. Dice, maranata. Es una palabra en arameo que quiere decir, Cristo, ven. Y como está enseguida, después de el que no amare sea anatema, esto es, Señor, yo descanso en que tú vendrás en tu segunda venida y tú juzgarás y traerás juicio a los que hoy te dicen amar, pero en que en realidad no te están amando. Y ahí se revelará todo. Y ahí se aclarará todo delante de los que dijeron que te amaban, pero en realidad estaban predicando a otro Cristo y estaban rebajando tu obra y no estaban amando al Jesucristo de la Biblia. Maranata, ven Señor Jesús y haz tu justicia. Versículo 23, Pablo termina, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Entonces ahí Pablo dice, hay dos cosas que quiero que estén con ustedes, la gracia de Jesucristo y mi amor. Mi amor, porque si amas a Cristo, amas su cuerpo, que es la iglesia. Graham Steines fue un misionero que pasó 34 años en Odisha, en la India, sirviendo a una de las poblaciones más marginadas del mundo, los leprosos. Él les llevaba medicina, los limpiaba, los vendaba y les predicaba el evangelio. Y en uno de sus viajes que estaba haciendo en una de las aldeas para atender a los leprosos, él con sus hijos dormían en un carro móvil, como en una van. Y un grupo de extremistas religiosos tapó el carro para que no puedan salir y le prendió fuego. Y murieron él con sus dos hijos de 10 y 12 años. Perdón, de 10 y 6 años. Sus hijos Philip y Timothy. Solo que obvio a la esposa. La esposa Gladys Steines, en lugar de huir o exigir venganza, Gladys Steines se quedó 15 años más trabajando para los leprosos en la India.
En el 2005 el gobierno indio, el mismo que a veces le perseguía, le otorgó el Padma Shri, uno de los honores civiles más altos por su servicio social. Porque al final, mis hermanos, si amamos a Cristo, vamos a amar su obra. Y si amamos su obra, vamos a llevar el amor de Cristo y su evangelio a los que son anatemas porque justamente han negado y han torcido el evangelio. ¿Qué tienes que hacer con los anatemas? Amarlos predicándoles el evangelio, amándoles, teniéndoles misericordia, pero también amándoles diciendo la verdad. Esta mujer amaba a Jesucristo y le dedicó toda su vida a predicar su evangelio y a llevar su obra en la India. El que no amare a Jesucristo sea anatema. En conclusión, mis hermanos, 3 comportamientos que debemos tener para que la doctrina aterrice. Sométete a un correcto liderazgo. Regocíjate en el compañerismo de la iglesia. Y reprueba claramente a los anticristos. A los anticristos. Ama a los anticristos predicándoles el evangelio. No les hagas creer que son salvos. Eso sería el peor acto de maldad hacia un anticristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hasta aquí hemos llegado con esta epístola de los Corintios. Hay tanto que podríamos recordar, meditar. Pero te pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido últimamente, de estar firmes, vigilantes, de fortalecernos en ti, de hacerlo todo con amor, y estos últimos 3 comportamientos, sujetarnos a un liderazgo correcto, regocijarnos en la comunión de la iglesia y reprobar a los anticristos, sea, Señor, para nosotros también parte de nuestra vida diaria, que lo vivamos, que lo hagamos. Necesitamos tu gracia, Señor, porque reconocemos que en esto luchamos contra nuestro pecado, pero queremos en tu gracia y en tus fuerzas decidir desde hoy que la iglesia se va a caracterizar por eso. Un regocijo en la comunión, una sujeción a un correcto estándar de liderazgo y una reprobación frontal, directa en amor, pero clara a los anticristos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.